Gracias, hermanos, y bienvenidos a cada uno de ustedes. Como de antemano ya saben, hermanos, estamos estudiando lo que son los libros de la Biblia. Ya casi estamos a punto de terminar. No sé a qué hermano le va a tocar Apocalipsis. ¿Hermano Pedro? No sé todavía, hermanos, pero va a ser tremendo eso. Vamos a ir ahorita, hermanos, al libro de Judas. Ya casi terminamos lo que es el Nuevo Testamento. Voy a ver si lo puedo poner aquí en pantalla también. Para los que no tengan Biblia, ahí está, hermanos. Muy bien, hermanos. Acompáñenme con una oración, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día que tenemos tan maravilloso, Padre, en el cual podemos compartir tu palabra, mi Dios. Pero no podíamos hacerla, Padre, sin ti, mi Dios. Necesitamos, Señor, tu presencia, mi Dios. Necesitamos, Señor, que tú nos guíes, Padre, en enseñanza, pero también, Señor, que nos ayudes y nos des sabiduría, mi Dios. Padre, para que lo que tú tengas que hablarnos, Señor, entre hasta lo más profundo de nosotros, mi Dios. Es un libro corto, mi Dios, pero de mucha reflexión, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento, mi Dios, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El libro de Judas, hermanos, es un poco difícil de fechar en qué año fue escrito, pero lo podemos fechar más o menos entre el año 65 al año 80. Se trata más que nada de un libro en el cual se trata falsas enseñanzas que han llegado a la iglesia. Tampoco podemos, o no está especificado en el libro de Judas, específicamente a qué iglesia es dirigida esa carta. Pero conforme vamos leyendo, vamos a ir viendo que esa carta bien pudo haberse escrito a la iglesia de estos tiempos de ahora. Sin embargo, este libro no discute muchas cosas que podíamos abarcar en estos momentos de teología y todo, pero no me voy a meter en eso, hermanos. Vamos a rasparle solamente un poco para que ustedes estudien en su casa mejor y saquen sus propias conclusiones. La epístola de Judas, hermanos, es un mensaje muy fuerte que presenta a un solo hombre que sencillamente se refiere a sí mismo como un siervo. Versículo 1. Judas, si ustedes le quieren decir Judas, está bien. Si ustedes le quieren decir Judá, está bien. Depende de la traducción. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardaos en Jesucristo. Vamos a centrarnos un poco aquí, hermanos. Judá se identifica como siervo de Jesucristo. ¿Quién escribió esta carta? Aquí nos dice que esta carta fue escrita por hermano de Jacobo. Si se acuerdan, en unas semanas anteriores, que me tocó a mí también, el nombre de Jacobo se puede traducir también como Santiago. Es lo mismo. Esto le identifica a Santiago directamente. ¿Por qué? Santiago era un dirigente bien conocido en la iglesia primitiva en Jerusalén y era en el mismo tiempo el autor de la epístola de Santiago que tenemos en nuestros Nuevos Testamentos. Es el mismo que escribió Santiago, hermanos, que tienen en sus Biblias. Pero también era no solamente conocido por ser un hombre que destacaba, sino por ser hermano
del Señor Jesucristo. Era un título muy grande. Esta persona se había criado en el pueblo de Nazaret junto a Jesús. Acuérdense que estamos hablando de Judá. Pero este versículo en sí no hace referencia alguna a esta relación, sino que se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo. Este hecho nos hace ver claramente que este hombre que se había criado como hermano de nuestro Señor Jesucristo y de Santiago, aprendió a considerarse a sí mismo no por la relación conforme a la carne con Cristo, sino que como verdaderamente, es decir, que consideraba que él era simplemente un siervo y que su hermano era un Dios hecho carne. Recordemos que sus hermanos no creían en Jesús. Fue cuando empezaron a creer ya cuando Jesús resucitó. La primera enseñanza que tenemos aquí, hermanos, en este versículo es que este es un testimonio muy claro que nos debería ofrecer con respeto la deidad de Jesús. Si alguno estaba en la situación de refutar la afirmación de Jesús de que era hijo de Dios, hubiera sido precisamente aquellos hermanos que vivían cerca de él, los que se levantaban con él, los que lo veían todos los días a cualquier tiempo. La primera enseñanza que podemos ver aquí, hermanos, y que la voy a aplicar a nosotros, es: hay cristianos de dobles caras. Uno es aquí en la iglesia y otro es en su casa. Las personas, hermanos, que pudieran y refutar o afirmar que dudan del cristianismo de ustedes o de mí, son las mismas personas que viven dentro de nuestra casa. A pesar de que no creyeron en Él hasta después de la resurrección, nos hace pensar y nos hace ver que no tuvieron ningún motivo sus hermanos que vivían y convivían junto a él todos los días. No tenían manera de negar que él era Dios, porque vivía y lo que vivía lo practicaba. El motivo en el que se escribió la epístola o el libro, en principio vamos a ir al versículo 3. Amados, por la gran solicitud ahí ya lo pueden ver. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, se me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez y dada por los santos. Judá tenía ganas y tenía la necesidad de escribir acerca de su común salvación. Quería escribir cosas buenas. Pero le llega la noticia de lo que está pasando en esta iglesia y tienen que cortar lo que les iba a escribir, lo que les iba a mandar, y manda una carta de exhortación. Le llegó la noticia que se había extendido de cierta enseñanza falsa y muy desagradable. Se sentía triste a dejar todo lo que había tratado y que se disponía a escribir, y en lugar de ello les escribiese pidiéndoles que contentáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez por los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes ya habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas cosas impresionantes acerca de estas instrucciones. Esto nos indica, para comenzar, que nuestra fe no es algo que alguien haya fabricado. Sino que nos ha sido entregada. Si nos vemos en el versículo 3, hermanos, para que no se me pierdan. Por la fe que ha sido entregada una vez dada por los santos, para que no se me pierda, hermanos. No es una fabricación ni algo que hayan dado una serie de personas. Es una serie de hechos que se transmiten conscientemente a varias personas autorizadas, en este caso y en este decir, a los apóstoles. ¿Por qué creemos en nuestra Biblia? ¿Alguien que me pueda responder? Es palabra de Dios. ¿Cómo sabemos acerca de Dios? ¿Cómo sabemos acerca de Jesucristo? Muy bien. ¿Pero quién le escribió? Así es. Eso fue y es algo que nos fue entregado por medio de ellos. Por la fe es que creemos en que esa es palabra de Dios. Y creemos que todo lo que está escrito aquí es la palabra de Dios. Y que cada uno de los apóstoles y de los profetas y cada libro que contiene aquí nos enseña más de Dios y más de Cristo. Es así como la conocemos. Es así como va creciendo nuestra fe. Es más, el libro de Judas nos dice que ha sido entregada, ¿cuántas veces? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez. Judas está hablando sencillamente acerca de la necesidad de proclamar la verdad. El motivo es este consejo, como nos explica en que hay ciertos falsos maestros que se han introducido en la iglesia. Lo que realmente le molestaba a Judá, o Judas, como quieran decirle, era que el ataque o las personas no provenían del exterior de la iglesia, sino que eran personas que profesaban ser cristianas. Estaban en la misma iglesia. ¿Les suena algo parecido, hermanos?
como hoy en día? Estamos en el versículo 4, hermanos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Primero, estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, a fin de vivir una vida inmoral y sexualmente degradable ante Dios. ¿Han escuchado la frase que dice: Dios solamente ve el corazón? Se escucha mucho hoy en día. Es lo mismo que estaba pasando en esos momentos. Estaban proclamando la gracia de Dios, que era tan inmensa que todo lo perdonaría. Hay parte de cierto, la gracia de Dios es inmensa. Pero aquí nos muestra que lo que ellos estaban diciendo eran que podían vivir la vida como se les pegara su gana. Y la gracia de Dios es la gracia de Dios. Y Dios es tan bueno. Y decían que en cuanto más pecases, la gracia de Dios se manifestaba más. Así que tenías el permiso de pecar todo lo que tú quisieras y ya después te arrepentías. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano. Es algo que está pasando hoy en día también, hermanos. Esa carta, tal cual, hermanos, este libro, bien podría reflejarse en estos tiempos. Judá nos recuerda que Dios no se toma estas cosas a la ligera y que todas ellas van a ser sometidas a juicio. Todas. Puede ser de una manera repentina o puede ser de una manera tardía. Pero lo que es seguro es que Dios no hace caso omiso de ello. Versículo 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. No los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios va a juzgar cada acción que tomemos. Eso ténganlo por seguro. Tal vez sea en estos momentos, tal vez sea mañana, pero Dios va a juzgar. El hecho de que somos salvos no quiere decir que lo que hagamos no tenga consecuencias. No quiere decir que lo que hiciste anteriormente tenga consecuencias hoy en estos días. Dios es justo, su gracia es eterna. Versículo 9 y 13.
Aquí vamos a entrar un poquito y no quiero que se me pierdan. Quiero que vayamos todos juntos y ninguno se me pierda. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, y no se atrevió a proferir juicio en maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por la naturaleza conocen, se corrompen como los animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en error de Balaam y permanecieron en la contaminación de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, pero comiendo impúdicamente con vosotros que apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está revelada eternamente la oscuridad en las tinieblas. En estos versículos, hermanos, que leímos, yo sé que son un poco fuertes y no sé si difíciles de entender, pero aquí nos amplía el contenido de ciertas divisiones que estaban sucediendo en la iglesia. En el versículo 8, todo esto, hermanos, es, digamos, el contexto del versículo 8. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los potestades superiores. Vamos a ver, hermanos, aquí en primer lugar que Judas habla acerca del aprobio cometido a aquellos seres gloriosos. Se refiere a un incidente del que ya ha quedado constancia en la Biblia, el cuerpo de Moisés, como lo vimos en el versículo 9. Lo que sucedió ahí fue que cuando murió Moisés, el arcángel Miguel había discutido con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Lo que el diablo pedía era el derecho del cuerpo de Moisés, debido a que Moisés era un asesino por haber matado a un egipcio. Pero también el diablo decía que su cuerpo le pertenecía porque estaba dentro del ámbito de las cosas terrenales. Pero aquí vemos también, hermanos, que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés. Y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Miguel discute de este hecho, reclamando el cuerpo del Señor, de Moisés. Así, de la misma manera, las Escrituras nos afirman que nuestros cuerpos son importantes para Dios. Esta es la segunda enseñanza que quiero llevar. Nuestros cuerpos son importantes para Dios, hermanos. Dios tiene un plan para nuestros cuerpos de la misma manera que tiene para nuestros espíritus.
Hermano, usted debe cuidar su cuerpo que Dios le dio. No profane su propio cuerpo. No lo contamine. El segundo punto es el rechazo que se refiere a la autoridad. Todo esto va a ser el contexto del versículo 8, hermanos. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro con el error de Balaán y permanecieron en contradicción con Coré. Cada uno de esos personajes, hermanos, se rebelaron en cierta forma con Dios. Siempre la autoridad va a ser Dios. Y si tú te rebelas, va a haber una consecuencia, hermanos. Para continuar, hermanos, con el libro, describe a personas que son inútiles. Y las describe de una manera que ya leímos desde el versículo 12 hasta el versículo 13. Pero en el versículo 14, hermanos, cita a Enoc. Nos dice que estos son exactamente la clase de hombres como los que existían antes del diluvio, y finalmente lo describe como se quejan de todo. Se quejan de todo critican, anclados según sus propios deseos, su boca habla arrogancias y adulan a personas para sacar provecho. Aquí libre, hermanos, el libro de Enoc. No tenemos en la Biblia un libro que se llame Enoc, pero sabemos que Enoc es alguien de verdad porque está en la Biblia. ¿Sí? Para no entrar mucho en eso, hermanos, quiero simplificarlo. En los tiempos antiguos no solamente se rodeaban de libros como los que vemos aquí, sino también se rodeaban de otros escritos, y esos otros escritos podían tomar o decir algo de algo que sí está escrito aquí en la Biblia. En esos tiempos no había Biblia, pero lo podemos decir como en estos tiempos. Nosotros tenemos la Biblia, pero muchas veces citamos en nuestros mensajes a otros personajes o citamos otros pasajes de otras personas, pero no quiere decir que están inspirados por Dios. Así también cuando se habla ahí de Enoc, nos está hablando específicamente de que Enoc profetizó de que había de ocurrir eso. Por ahí ustedes pueden encontrar el libro de Enoc en internet, está, pero no es el caso. En este sentido solamente estamos hablando de esta profecía, para que no se me confundan, hermanos. Centrémonos aquí. Hay algunos de nosotros, hermanos, que somos culpables de algunas de estas cosas, aunque no pertenecemos a esta clasificación. ¿A qué nos referimos? A lo que dijimos anteriormente, que se quejan de todo y todo lo critican. ¿Cuál es la enseñanza aquí?
Hay veces que algo se quiere hacer en esta iglesia, hermanos, y no falta quien critique. Andan según sus propios malos deseos, y su boca habla arrogancias, y muchas personas adulan a otras personas simplemente para sacarle provecho. Pero después de haber visto todo eso, hermanos, todo lo malo, aquí ya viene lo bueno. Al llegar al final de la epístola, versículos 17 y 18, pero vosotros, amados, tener memoria de estas palabras que antes fueron